Europa está abandonada. Ya no recibe llamadas. Ya no es escuchada. Y lo que es peor, ya no es tomada en cuenta. Mientras en Bruselas siguen aferrándose a discursos vacíos, el destino de Ucrania se discute entre dos potencias que no sienten la necesidad de incluirlos. La conversación ante Vladimir Putin y Donald Trump ha sido un golpe brutal a la diplomacia europea, que ahora llora su impotencia desde Berlín. No ha habido sanción ni cumbre que detenga el cambio de poder. Europa se ha convertido en un mero espectador, ignorado por aquellos que realmente deciden. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dejó en claro su frustración, pero su voz solo resuena en el vacío. Mientras Moscú define las reglas, Europa se limita a lamentarse. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. 22 de febrero hablaremos de la desastrosa guerra comercial de Trump. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Fuera del juego. Europa ya no decide nada. Las llamadas cruciales no llegan a Berlín, ni a París, ni a Bruselas. Se hacen en Moscú y Washington, lejos de quienes alguna vez se creyeron el centro del mundo. La reciente conversación telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump lo ha dejado claro. Rusia y Estados Unidos discutirán el futuro de Ucrania, pero Europa no está invitada. No porque no quieran estar, sino porque ya no importan. No son actores en esta partida, sino meros testigos de su propia decadencia. Lo saben, aunque intenten negarlo, y por eso el llanto diplomático ha empezado a sonar con fuerza en Alemania, donde Boris Pistorius, el ministro de Defensa, no puede contener su frustración ante la prensa. Pistorius desde Bruselas intentó disfrazar su queja con diplomacia, pero la impotencia era evidente. Es lamentable, dijo, refiriéndose a la postura de Trump de excluir a Ucrania de la OTAN y, lo más importante, de dialogar directamente con Rusia sin tomar en cuenta a Europa. Lo que realmente le dolía no era la decisión de Trump, sino el hecho de que se haya tomado sin contar con ellos. ¿Desde cuándo Europa dejó de tener voz en su propio continente? ¿Desde cuándo sus líderes solo pueden reaccionar en lugar de decidir? La respuesta es simple. Desde que Rusia los echó del juego, desde que su dependencia energética y su fragilidad económica los volviera irrelevantes. Desde que los discursos de Bruselas dejaron de significar algo en el tablero global. Lo saben en el Parlamento Europeo. Lo saben en las cancillerías, pero no pueden admitirlo en público. Siguen fingiendo un poder que ya no tienen, mientras los verdaderos jugadores definen el futuro sin ellos. La verdad que nadie quiere admitir es que Europa es un peón sin valor en este conflicto. Lo fueron cuando permitieron que Washington dictara su política exterior y lo siguen siendo ahora, cuando Estados Unidos simplemente decide no incluirlos en la mesa de negociaciones. Trump ha dejado claro que su prioridad no es la Unión Europea ni la OTAN, sino resolver el conflicto a su manera, con Moscú como interlocutor. No importa cuánto insistan en que Europa tiene que estar en las discusiones, porque los hechos ya hablan por sí solos. Rusia y Estados Unidos se entienden entre ellos y no necesitan intermediarios que solo estorban. La burocracia de Bruselas es un lastre, no un aliado estratégico. En su obsesión por mantener una imagen de unidad, Europa ha olvidado lo más importante:
la capacidad de actuar ahora, cuando el mundo se mueve a otra velocidad. Ellos siguen atrapados en su laberinto de reuniones sin consecuencias. Pistorius intentó aferrarse a la vieja narrativa de la importancia europea. Nosotros somos quienes vivimos con las consecuencias directas, reclamó, como si eso fuera argumento suficiente para ser tomados en cuenta. Pero la realidad es otra. Europa no está en la mesa porque ya no tiene nada que ofrecer. Su liderazgo ha demostrado ser débil. Sus economías están en crisis. Y su dependencia militar de Estados Unidos es total. Ya no pueden dictar condiciones, solo esperar instrucciones. Mientras Rusia recupera su influencia y Estados Unidos redefine su papel en el mundo, Europa sigue atrapada en el espejismo de su pasado glorioso. Ya no son los amos del juego, solo espectadores de una partida que no controlan. Sus protestas no cambiarán nada, porque la geopolítica no se mueve con discursos, sino con acciones. Y en ese terreno, hace mucho que dejaron de ser relevantes. El resentimiento europeo no es solo por la llamada entre Putin y Trump, sino por lo que representa. Un continente que alguna vez dictó las reglas, ahora es incapaz de hacer que su voz sea escuchada. Y lo más humillante es que ni siquiera han sido apartados con violencia, sino con indiferencia. Nadie en Washington ni en Moscú ha sentido la necesidad de explicarles nada. Se han convertido en lo que nunca pensaron que serían, prescindibles. La situación en Ucrania, lejos de ser un campo de batalla donde Europa tenga poder de decisión, se ha transformado en un asunto bilateral entre dos potencias que sí pueden inclinar la balanza. El nuevo orden mundial se está escribiendo sin ellos y no pueden hacer nada para evitarlo. La OTAN, ese bloque en el que alguna vez se sintieron protegidos, ya no es garantía de nada. Si Estados Unidos decide cambiar su estrategia, Europa no puede hacer más que adaptarse. Por eso Pistorius insiste en que deberían estar en la conversación. No porque tengan algo que aportar, sino porque saben que sin la sombra de Washington su destino es incierto. Pero Washington no está escuchando. Moscú tampoco. Y eso es lo que realmente les aterra. Porque no es solo que Europa haya sido desplazada, es que nadie parece extrañarse. Desde Berlín, las críticas hacia Trump no se detienen, pero son gritos al vacío. No tienen capacidad de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Mientras Alemania se aferra a sus reclamos, Rusia avanza. Putin no necesita la aprobación de Europa para redefinir la política del continente. Trump, con su pragmatismo brutal, tampoco ve razones para incluir a un socio que solo sabe quejarse sin ofrecer soluciones. Las élites europeas pueden indignarse todo lo que quieran, pero la realidad es que su tiempo ha pasado. Ya no son la locomotora del mundo. Ya no son el árbitro de nada. Son, en el mejor de los casos, un recuerdo de un orden que se desvanece. Las lágrimas diplomáticas en Berlín no cambiarán nada. No importan las quejas de Pistorius ni los discursos en Bruselas. Europa se está quedando atrás y el mundo sigue adelante sin esperar. El llanto en Europa no cambiará la realidad. Pueden patalear en Berlín, quejarse en Bruselas y sollozar en París. Pero el mundo sigue adelante sin ellos. Las reglas del juego ya no se deciden en las salas de la Unión Europea ni en las cumbres de la OTAN. Ahora es Rusia quien dicta el ritmo, quien mueve las piezas y define los términos. Europa ya no es un actor relevante, solo un continente atrapado en su nostalgia, observando desde la distancia cómo el poder se le escapa de las manos. Su tiempo terminó, pero se niegan a aceptarlo como un imperio en ruinas que aún cree tener voz.
El poder ya no se discute con ellos, y esa es la mayor humillación. No hubo un golpe, ni una invasión, ni un decreto que los dejara fuera. Simplemente el mundo dejó de considerarlos necesarios. Moscú toma las decisiones y Europa se limita a reaccionar. No tienen cómo imponer su voluntad, no pueden frenar los avances de Rusia, y cada intento de resistirse solo expone aún más su fragilidad. Alemania, Francia y el resto del continente siguen atrapados en la ilusión de que su voz importa, pero cada día que pasa, su irrelevancia se hace más evidente. Rusia ya ganó. No necesita pedir permiso. No necesita justificar sus acciones. Mientras en Europa se debaten en reuniones sin impacto, en Moscú se decide el destino de una región entera. Son ellos quienes trazan el camino, quienes establecen las reglas y quienes definirán lo que viene. Europa, en su soberbia, creyó que siempre estaría en la cima, pero la historia ha cambiado. Y esta vez sin necesidad de un ejército ni de sanciones. Rusia los ha dejado atrás. Ya no cuentan, ya no pesan. Europa ya fue. Este sábado, 22 de febrero, acompáñanos a descubrir cómo Donald Trump se está convirtiendo en una amenaza para la economía global. La desastrosa guerra comercial de Trump llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.